El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado lleva décadas haciendo estudios sobre cuál es la situación del país en un montón de indicadores, ¿no? Infinidad de indicadores económicos que los hay, y cada vez, conforme las métricas van desarrollándose, hay termómetros mucho más precisos de cuál es el curso de las economías, en este caso de la propia, de la nuestra, de la mexicana. Pero no hay estudio económico que se haga para un país, digamos, de un centro de estudios económicos serio, que no tome en cuenta el contexto, porque ya no son los países hoy como lo fueron en otros tiempos, en la Edad Media, ¿no? Que eran feudos, en los que había una economía hacia adentro. Bueno, de hecho, México fue un país que tuvo así una especie de feudo en tiempos del desarrollo estabilizador, en los que poco había de relación de México hacia el mundo, del mundo hacia México, y tenemos una economía cerrada que se abrió con el TLC, el de Carlos Salinas de Gortari. Pero esto también lo tenía como contemplado el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en los años 70 y 80 y 90, hasta que llegó la apertura. Pero habla el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de una regresión del Producto Interno Bruto per cápita de México, que luego de terminada la administración de López Obrador en el 2024, tendremos un Producto Interno Bruto per cápita similar, no, igual al del 2016. O sea, tendremos una regresión que nos llevará a la economía mexicana a estar como estábamos hace 8 años cuando lleguemos al 24. No solamente no implica crecimiento del 23 al 24, sino un decrecimiento total que habrá dado el reporte de que se habrán perdido 8 años de economía, 8 años de economía. Entonces, por lo mismo, hubo una respuesta del presidente en la mañanera, luego de la referencia que hace el CESP sobre su estudio aquí arrojado. Y ahí fue en donde empezó la lentitud, porque el presidente empezó a hablar de que seguramente, y empiezan las especulaciones, ¿no? Seguramente el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado no habrá tomado en cuenta la pandemia por la que hemos pasado, todo el mundo. No habrá tomado en cuenta la guerra entre Rusia y Ucrania. Y se olvidaron otras variables, como la tensión que hay en este momento entre Taiwán, China, Estados Unidos y Japón, o seguramente los problemas que hay en el transporte en lo general, en lo que se conoce, eso no lo refirió, como la cadena de suministro, entre otras, ¿no? Muchas. Que por cierto, esta cadena de suministros llevará mucho tiempo para que se recupere y habrá países que tendrán una cadena de suministros recuperada más tarde que otros. Pero el presidente especula que el CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, no habría tomado en cuenta estos factores globales. Bueno, habría que decirle al presidente de la República que, así como en alguna otra época, critica cuando vienen los reportes a las calificadoras como Fitch, como Standard & Poor's o como Moody's, pues ahora pues da su pauta, una lección al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del que asume no toma en cuenta estas variables internacionales. En otras palabras, visto como lo ve un populista, cuando la culpa no es de otros sexenios o del pasado, o de los conservadores o de los fifís, o de los retrógradas que van en contra de su administración, o de los vendepatrias, o de los profesionistas que con sus estudios lo único que aprenden es a esquilmar al pobre, entonces ahora la culpa es del mundo. Y cuando termine su administración, que los registros de la historia vean los números del presidente durante su administración, se olvidarán sus pretextos y solamente nos tendremos que ceñir a los números. Y los números hablan de algo que para el presidente es tan evidente que no hace otra cosa más que quitarse de la cara todo lo que le avientan estos datos para decir que él tiene otros que nada tienen que ver con él. Bueno, este hombre es insalvable,
Pero lo que me llama la atención, y ahí sí tengo que conceder su habilidad, es cómo se escurre de todas. Este hombre teflón, algún día el teflón se acaba, ¿eh? Y tendrá que asumir lo que se le pegue, que después de todo es mucho. Gracias por estar conmigo en este comentario en YouTube. Tengan ustedes un buen fin de semana. Les desea su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.